un nuevo amanecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Viento y marea, así voy caminando, 1000 batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola, muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a su programa. Tiempo de despertar. Tiempo de levantarse. Así es, damos gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí en este lugar. Estamos agradecidos con todo nuestro corazón por su amor y por su bondad. Y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Tiempo de Despertar, aquí en la radio Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet, y transmitimos en vivo y en directo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, la ciudad más bella del mundo para nosotros, porque aquí vivimos. ¿O no es así, Anita? Buenos días. Hola, buenos días. Así es, una ciudad hermosa, maravillosa, en la cual Dios nos permite vivir, sí, porque no nací aquí. No, ¿tú no eres de aquí? Soy de aquí, pero, bueno, no nací aquí, pero ya soy de aquí. Ok, muy bien. Y dándole gracias a Dios porque Él sabe, Él no se equivoca. Él sabe el porqué de las cosas y con un propósito nos permite llegar a este lugar. Así y es. aquí estamos agradeciendo por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por todo lo que Él nos ha dado, pero sobre todo por quién es Él para nosotros.
Así es, Anita, no tenemos con qué pagar todo lo que Dios nos ha dado, pero lo más grande que nos ha dado es la salvación de nuestra alma, el poder, el saber que el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo el firmamento, que lo creó, el universo y lo sigue Él creando, ha puesto su mirada en cada uno de nosotros, y eso es un gran regalo, es un gran privilegio. Por eso estamos aquí sirviéndole a Dios, sirviéndole a usted, querido amigo. Es un privilegio estar aquí en este lugar, ¿no es así, Adrián? Buenos días. Buenos días, sí, claro que sí, es muy bueno, gracias a Dios porque nos renueva esta misericordia, nos da esta oportunidad nueva de vivir, de respirar y de disfrutar las cosas que Dios tiene para nosotros. Dios es bueno. Todo el tiempo, así es. Y bueno, estamos también a través de las redes sociales. Sí, en este momento ya en vivo y en directo a través de Facebook. Más tarde nos encuentra en YouTube, Instagram, TikTok. También se lo puede compartir por medio de WhatsApp. Así es. Y pues bueno, ¿tenemos un teléfono, Adrián? Sí, el teléfono en cabina es el 44 36 54 66 32. Comuníquese con nosotros, háganos saber si está cumpliendo años, si tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, con gusto nos unimos a clamar a Dios por esa necesidad, o si Dios ha hecho un milagro en estos días, pues también háganoslo saber. Siempre es importante dar a conocer las maravillas, los milagros de Dios, porque nos ayudan a aumentar nuestra fe, ¿no, Anita? Así es algo muy importante, ¿no? El testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a lo mejor del milagro que nos ha hecho, de dónde nos sacó, de la sanidad que nos ha regalado. Es importante porque de esta manera tú le transmites fe a otra persona. Y le haces saber que así como lo pudo hacer Dios contigo, pues también con esa otra persona también contigo lo puede hacer. Así es, porque Dios es el mismo, Dios no cambia. Y bueno, pues para empezar vamos a encomendarnos a Dios como dice su palabra en esta mañana, Adrián, por favor. Claro que sí. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy te damos a ti la gloria y la honra, maravilloso Dios, porque eres bueno con nosotros y por darnos este nuevo día, esta nueva oportunidad, Señor, de ver tus maravillas. Padre, gracias te damos por ello también. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, amado Dios, que nos des esa sabiduría, la revelación de tus palabras, para que esa palabra que preparaste hoy para nosotros y que sea de bendición para cada uno de nosotros, de nuestros amigos que nos sintonizan en esta mañana, pero también de los que van a escuchar este programa más tarde, Padre. Te pedimos, amado Dios, que suplas la necesidad de cada uno de nuestros radioescuchas, Señor, y que sea muy bendecido este día para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Una vez más, Anita, ¿nos puedes repetir nuestro teléfono para que se comuniquen con nosotros? 44 36 54 66 32. Así es. Y bueno, pues en esta mañana vamos a ver el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, yo creo que desde el versículo 5. Vamos a ver una gran promesa que Dios tenía para esta familia del sacerdote Zacarías. ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene, Anita? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Hasta ahí. Vemos que esta familia, pues estos esposos tenían un problema. Habla que Zacarías era un sacerdote. Tenía gran responsabilidad ante la presencia de Dios, en el servicio de Dios más bien. Y Elizabeth era hija de Aarón, también de un linaje sacerdotal. Pero había un problema, había una dificultad, probablemente, como dice aquí, dice que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Nos habla que vivían una vida santa, una vida apartada para Dios, que cumplían a lo mejor podemos decir nosotros, eran buenas personas, cumplían con buenos requisitos, pero porque entonces tenían un problema. No eran, como lo pudiéramos describir, felices del todo.
porque había una necesidad. Recordemos que en ese tiempo, en la cultura israelita, el no tener hijos se conocía como, o era más bien que era una maldición dada por Dios el no poder tener hijos. Se veía... Eran señaladas las mujeres que no tenían hijos, porque decían, pues seguramente estás en pecado, ¿sí? Seguramente Dios hiciste te ha maldecido. algo, por eso pues tú tienes esa maldición, y esa era la creencia que se tenía. Entonces, aparte del dolor que tenía la mujer pues por no poder engendrar, el que la sociedad la señalara de esa forma, el ser mal vista, el ser juzgada, porque ni siquiera sabían el por qué, también era algo que les dolía mucho, que las lastimaba, que las aislaba, que las marcaba. Así es, Anita. Y bueno, vemos aquí el problema, pero seguimos en el versículo que sigue. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Hasta ahí. Y bueno, vemos que el Señor siempre escucha nuestras oraciones, que el Señor está atento, y vemos la intervención divina en el momento preciso, en el momento justo, ni antes ni después, sino en el momento en que ellos lo necesitaban. Dice también que ya eran grandes, entonces probablemente pues ellos buscaban ese hijo, ese complementar esa familia con un hijo, con un heredero, a lo mejor a la edad pues que es común, ¿no? Tener hijos. Ya no lo esperaban, pero sin embargo yo me imagino que dentro de su corazón siempre hubo como ese anhelo y ese clamor a Dios de presentar esta necesidad. Dice, pues Zacarías era un sacerdote, ofrecía el incienso, era una gran responsabilidad el estar ante la presencia de Dios, pero yo creo que en ese momento él nunca dejó de pedirle al Señor o de poner delante de él esa situación difícil que él vivía, a pesar de que, pues me imagino, le llenaba de gozo el servir a Dios, que era una familia íntegra, pero siempre había como ese y lo hay dentro de nosotros a veces, es el ¿por qué, Señor? O el ¿para qué estoy pasando por esto? O ¿por qué no veo cumplido este deseo? Pero Dios cumple sus promesas, y vemos, seguimos en el versículo que sigue, Adrián. El 14. Ajá. Sí, dice, y tendrán gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Le sigo? Sí. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y sí, síguele. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Hasta ahí. Cuando el Señor nos da una promesa, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo la dudamos en el momento? Sí. Zacarías dudó. Y a lo mejor él está viendo las circunstancias, ¿no? Él está viendo, pues si en todos estos años de juventud, Señor, no nos diste hijo, y ahorita me vienes a decir que me vas a dar hijo, cuando yo no sé si Elizabeth ya ni siquiera, si ya estaba en la menopausia, ya había pasado la menopausia, todavía era fértil, no lo sé. Sí. Nada más dice ahí que era de edad, que ya eran de edad avanzada ambos. Pero Zacarías ve las circunstancias, ¿no? Dice anteriormente que él oraba al Señor pidiendo ese hijo. Sí. Y que por mucho tiempo oró, y su oración siempre fue la misma, que le diera un hijo. Entonces cuando viene el ángel y le dice: Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas delante de Dios, y le dice:
vas a tener un hijo. Esa petición que tú tanto le hiciste a Dios, Dios ya te la respondió y aquí está la promesa. Y perdón, Anita, que te interrumpa, y no nada más es el hecho de que le cumplió el tener un hijo, sino qué hijo. Ajá, porque le está dando las características de cómo va, de quién va a ser este hijo. Sí. De que va a tener un propósito grande delante de Dios, o va a tener un propósito muy grande para los planes de Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros pedimos y en el momento en que llega la respuesta dudamos. Así es. Dudamos y esa duda hace que nos recibamos muchas veces. Exactamente, Anita, y yo creo que a todos nos pasa, no sé, no he conocido una persona que diga, no, yo a mí mi Señor me dio la promesa y luego la creí, la agarré, o no sé, Adrián, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, para empezar, pues es bien interesante, ¿no? Que pocas personas o pocos hombres o mujeres, la palabra de Dios habla de que son justos. Esto es algo bien interesante porque dice la palabra también ahí en el Salmo, creo que es 34, y en el 37 dice que los justos claman y Dios los escucha. Uh-huh. Entonces, de ahí es interesante ver esto porque la promesa o una palabra, una profecía de parte de Dios no viene también a cualquier persona, porque luego por ahí andan diciendo, no, pues es que Dios te dice así, ¿no? Sí, entonces, sí. Para empezar, pues hay que ser justos delante de Dios. Hay que estar justificados. Y es algo interesante que esta familia o en este caso este matrimonio, sí, ya Dios los declaraba justos. Pocas personas en el Antiguo Testamento Dios las declaraba justas. Entonces, es interesante también que a pesar de que andaban en integridad, de que era un hombre con autoridad porque era un sacerdote, en el momento en que se le presentó un ángel, a él le dio miedo, sí, le dio temor, y no estamos hablando de, también reverente, ¿no? Pero también dice que él se turbó, le dio temor, ¿no? Se sacó de onda, como decimos. Se sacó de onda, exactamente. Y también el hecho de que él en su momento, a pesar de la fe que tenía, porque para ser justos es necesaria la fe, sí, como ustedes están diciendo, él dudó de lo que el ángel estaba diciendo. Y imagínate, y cuántos de nosotros, como dices tú, él tenía pues un privilegio, una autoridad, como dices, ¿cómo dijiste la palabra? Se me fue. Sí, una responsabilidad, ¿no? Sí, delante de Dios, porque era un sacerdote. Imagínense nosotros que de repente apenas acabamos de recibir a Jesucristo, que vamos empezando, que no sabemos cómo es esto, el tener una relación con Él, el qué más sigue, ¿no? Después de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, pero de repente el Señor aún así suelta una palabra, suelta una promesa, y pues si el sacerdote Zacarías dudó, que él ya tenía pues una relación, una experiencia, por así decirlo, con Dios, o experiencias con Dios, pues imagínate nosotros. Es que a lo mejor muchas veces estamos pidiendo a Dios, y muchas veces Dios no contesta la oración en el momento en que nosotros queremos, como en este caso, ¿no? Era de esperarse que Dios contestara esa oración en el periodo fértil la edad fértil de Elizabeth. Y no fue así, no fue en el tiempo que Zacarías y Elizabeth esperaron o quisieron, ¿no? Sino en el tiempo que Dios tenía planeado, porque Dios ya tenía los planes y propósitos tanto para Elizabeth y Zacarías como para Juan, ¿sí? Porque le dice que Juan le iba a preparar el camino para la venida de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros pedimos por esa situación, por ese anhelo, por ese deseo, y pedimos, y no nos contesta Dios en el momento en que nosotros esperamos o queremos, y a lo mejor sí, seguimos con la esperanza y seguimos pidiendo y pidiendo, pero a lo mejor ya pedimos, pero dudamos en nuestro corazón yo creo que no va a ser, porque no ha llegado, ya ha pasado tanto tiempo y no ha llegado, y yo creo que fue lo que le pasó a Zacarías. Él seguía pidiendo porque era un anhelo y un deseo que tenía en su corazón, por todas las cosas que ya dijimos anteriormente, de cómo era la sociedad entonces. A lo mejor, aparte, todo ser humano tiene el deseo, o la mayoría de los seres humanos se casan con el deseo de formar una familia, de tener descendencia, de tener hijos. En aquel entonces también el tener una descendencia, el tener hijos,
era una bendición. Ajá, era señal de bendición. Entre más hijos tenías, más bendecido eras o más Dios te había bendecido. Entonces eran muchas cosas que habían en el entorno que hacían que ellos anhelaran tener ese hijo. Y por eso esa oración duró tanto, o sea, no desmayó en pedir. Pero me imagino que en ese transcurso hubo cierta duda de a lo mejor yo estoy pidiendo, pero pues yo creo que el Señor ya no me va a contestar. Ya Elizabeth es grande, ya yo soy grande, ya pasó el tiempo, pero bueno, yo voy a seguir pidiendo. Y eso nos pasa muchas veces. Pedimos y nos entra la duda de que a lo mejor a mí ya Dios no me va a contestar, a lo mejor esto no es para mí, a lo mejor esto no. Y creo que fue el caso de Zacarías. Dentro de su corazón duda, como lo hay en cada uno de nosotros, cuando tenemos un gran problema, una gran tribulación por la cual estamos pasando y pedimos, puede ser que a lo mejor no tengas tanto tiempo pidiendo, que el problema se haya presentado, no sé, de un tiempo para acá, sin embargo tú estás clamando a Dios por esa respuesta, porque te dé la solución a ese problema, llámese de enfermedad, llámese algún problema legal, algún problema con un hijo, en el trabajo, en tu economía, cualquier problema por el cual estés pasando. Y le estamos pidiendo a Dios la solución a ese problema o que nos ayude a saber enfrentarlo. Y viene palabra de Dios y en nuestro corazón hay duda. Y vemos que la duda pues trae consecuencia, porque sigue diciendo, bueno, vuelvan a leer el 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Híjole, que yo leía, ya muchas veces había leído este pasaje, pero en estos días que lo estaba yo leyendo, como que eso resaltó más a mi vista. Y yo dije, es verdad, Señor, muchas veces tú nos has dado palabra, en lo particular me has dado una palabra, una promesa, pero he dudado en mi corazón y digo, ay, ¿será que sí es cierto? Aunque sabemos que la palabra de Dios no miente, y dice su palabra en Santiago, que es 1:6, dice que pidamos con fe, ¿no? Y sí, en el momento nos acercamos a Dios y pedimos con fe, pero hacemos lo que dice el apóstol Santiago. ¿Qué dice, Anita? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pedimos en nuestro corazón, pero hay duda. Es como aquella persona que nos contaba el pastor Elías, que de un milagro que no, pues yo voy a pedir, y al último no sucedió, y esa misma persona dijo, yo sabía que no iba a suceder. Entonces estamos pidiéndole a Dios, estamos clamando a Dios por algún problema, sin embargo hay duda y no creemos, y la duda trae consecuencia. Y quiero que vayamos también a ver otra historia del nacimiento de nuestro Señor Jesús, que está en ese mismo capítulo, en el versículo 26. Lucas 1:26. ¿Lo tienes, Anita? Sí. Vamos a ver la diferencia entre a esta promesa. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutaciones sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no tengo varón, pues no conozco varón. Hasta ahí, Anita. Vemos que también dentro de María
hubo una pequeña duda, porque ella dijo, bueno, si yo no estoy casada, si yo soy soltera, yo soy virgen, ¿cómo es que voy a tener un hijo? Pero síguele, Anita. Dice, responde en el 35. Que se me perdió. ¿Todo lo tienes, Adrián? Sí, dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Síguele. Dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Sí, síguele. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Vemos aquí cómo María responde a esa promesa, a ese milagro que venía de Dios. Sí. Hay una diferencia. Sí, y es una verdad. Fíjate que la palabra de Dios se cumple sí o sí. Sí. O sea, aunque tú dudes, aunque tú pienses que pues cómo va a suceder esto, como dijo María, la palabra de Dios se va a cumplir. Sea porque no depende de lo que nosotros o de lo que la persona piensa, sino depende del poder de Dios. Si vemos también otro ejemplo acerca de esto es Abraham. Abraham y Sara también estaban en las mismas circunstancias. Sara y Elizabeth eran estériles, ¿sí? Y su deseo era tener un hijo. Sí. Pero pues cómo iba a suceder, y aparte la edad avanzada ya de ambos dos, de ambas dos parejas pues también, porque es prácticamente la misma historia, por así decirlo. Similar la situación, con la imposibilidad de la edad, con la imposibilidad de la esterilidad de las dos mujeres. Entonces pues ahí prácticamente para el ser humano es imposible, ¿no? Para el ser humano prácticamente es imposible un nacimiento. Entonces de ahí a lo mejor que estas personas o estos hombres pusieran en duda lo que la palabra estaba diciendo, lo que Dios les estaba diciendo que ya iba a suceder. Sí. Entonces en ese momento vemos que la palabra de Dios se cumplió a cabalidad. O sea, no hubo esa barrera de la duda de las personas, sino porque Dios ya lo había prometido. Sí, se cumplió la palabra, se cumplió la promesa, Adrián, pero hay mucha diferencia entre cómo recibe el sacerdote Zacarías esa noticia, ese anhelo que él tanto pedía, y la diferencia podemos ver cómo María recibe también esa promesa. Ella dice, ok, no sé cómo vaya a suceder, pero aquí estoy, hágase conmigo conforme a tu santísima voluntad. Y bueno, pero vamos a una pausa. Ahorita continuamos porque nos están mandando a una pausa. No le cambie, volvemos en un minuto. Esto es Tiempo de Despertar. Volvemos. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. A Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios,
se mueven las montañas en el nombre de Jesús. Hoy es el día de tu milagro. Si le crees a Dios, estarás oportuno. Yo pude alcanzar lo imposible. Cántalo conmigo. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, yo le creo. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Continuamos, queridos amigos, sean bienvenidos los que se acaban de sintonizar, de agregar a la sintonía de Tiempo de Despertar, pues sean bienvenidos, que la paz de Cristo esté sobre cada uno de nosotros, porque en verdad que sí necesitamos tener paz en medio de tanto ruido, de tantas cosas que estamos viviendo, pues necesitamos esa paz de Dios. ¿Y tenemos saludos, Anita? Claro que sí, saludamos con mucho gusto al doctor Martín Solís, a Marines Villegas, Sara Ramos, Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, y claro que sí vamos a estar pidiendo por esa situación, Dios tiene control. También saludamos a Guadalupe Espinosa, Martita López, Graciela Vera, Juan José Montañez, Pedro Ramírez, Sefirino Espinosa y su esposa Marcela Guerra, Héctor Cruz, Armando Andrés, Virginia Cancino, Isabel Isa García, que ahora sí se despertó. Ay, felicidades, Isa. También a Gloria Cruz, y claro que sí, vamos a estar pidiendo por esa situación. Saludamos también a Rodrigo Pérez. Dios tiene control, a Dios nada se le sale de control, y como dice ahí su palabra, nada es imposible para Dios. Así es. Eladio y Maritza, que nos escuchan en Joyitas, Carlos Silva Humada, también a David y Yolanda, a Ofe Solís, Rosita Moreno, Juan Luis Tena, a Joaquín Urrutia, a Atenea Aguirre, y a Alfred y a Ana Berta López. Así es, ¿a quién más, Adrián? También saludos y bendiciones para Estefanía Arredondo, para Concepción Fuentes, para Felipe Álvarez Lázaro, Berta Silva, Lupita Martínez, Héctor Hernández, Margarita Flores, para Daisy Chávez, para la familia Magaña que nos escuchan desde Austin, Texas, también para Mercedes Guape, Jenny Calderón, María José y Josgar, también para Gabino León, Blanca Ayala, Virginia Vázquez, Carmen Rodríguez, familia Sánchez González, para Miguel Ángel Herrera, para Nancy Soto y para Cervantes Gaspar. Así es, también saludamos a Carmelita López, a Ani y a Abby, porque si no me van a poner ellas un horroroso tache. Sí. Ya sabemos que ya están en la escuela. A todos los niños, los jóvenes que nos están sintonizando, pues saludos, que les vaya muy bien en su escuela, que el Espíritu Santo esté sobre ustedes y les dé la sabiduría para aprender todo aquello que se les dificulte. Y a ti, querido amigo, si ya vas también a tu trabajo o si vas saliendo de tu trabajo, pues que tengas un bendecido día. Aquellos que trabajaron de noche y pues van a descansar ahorita, pues que el Señor les conceda un reparador descanso. Y bueno, pues estamos hablando de un tema muy interesante. Como mencionabas antes de salir al corte, Adrián, la palabra de Dios se cumple, porque es la palabra de Dios. Sí, cuando viene de Dios no hay motivo, ni razón, ni circunstancia. Ni aunque dudes. Ni aunque dudes, exactamente. Uh-huh. La única diferencia en nosotros es cómo recibes esa palabra, si la crees o no la crees. Así es. Pero en realidad la palabra de Dios, cuando viene de Él, cuando realmente viene de Él, se va a cumplir, y tarde a su tiempo. ¿Sí? O sea, para nosotros puede ser. Creo que sí influye algo. Dios es poderoso y para Dios no hay nada imposible, pero también depende de cómo nosotros la recibamos, porque también si nosotros recibimos con incredulidad, esa promesa va a tardar más en llegar. Uh-huh. Va a llegar, se va a cumplir, pero porque la palabra de Dios se cumple, pero va a tardar. Así es. Porque nosotros estamos estorbando a causa de esa falta de fe. Sí, así. ¿Y qué nos dice Hebreos 11:6, Anita? Porque sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es, necesitamos tener fe para recibir las promesas. Sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma. Cuando el Señor nos da una promesa o responde a una petición hecha por nosotros, como lo comentaba Adrián, si viene de Dios se va a cumplir, pero hay mucha diferencia en cuando uno duda. Vemos aquí el ejemplo que nos pone, la historia que nos cuenta la palabra de Dios del sacerdote Zacarías. Se cumplió su palabra, pero él tuvo duda, a pesar de que, pues pudiéramos decirlo así, él estaba más cerca de la relación con Dios, ¿no? Aún así él le dio temor, dice la palabra. Él pues se sacó de onda y dijo, ay, ¿cómo que un ángel? ¿Quién eres? No sé cuántas cosas pasaron por su mente. Sin embargo, la palabra se cumplió, pero dice aquí que él quedó mudo. Sí, dice, respondiendo, y ahora quedarás mudo, en el versículo 20. ¿Lo tienes? El 20 dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Así es, como mencionaba Anita, se va a cumplir, pero sí la incredulidad que puede haber en nuestro corazón o que haya en nuestro corazón pone como más tardanza ese cumplimiento. Fíjate que lo que está diciendo aquí dice que, y si leemos literalmente lo que dice las cuales se cumplirán a su tiempo. Prácticamente está diciendo que no la va a retrasar, él la va a cumplir a su tiempo de él. Sí. Aún en la duda de él, sí, de este hombre de Zacarías, mas sin embargo a Zacarías por no creerle en ese momento, y aparte pues obviamente el temor que le causó y no creer, pues obviamente le sucedió lo que sucedió, ¿no? Sabes que te vas a quedar mudo. Dice, las cuales se van a cumplir a su tiempo. O sea, él ya declaró la palabra y dice que a su tiempo las va a hacer. Así es. Y cuando, sigue Adrián. ¿Te interrumpí? Sí. No. Y cuando el Señor nos da una palabra, una promesa, el cumplimiento de algo, se va a cumplir, como lo ha hecho con nuestra congregación Fuente de Vida. El Señor ha dado palabra y ha dicho que Fuente de Vida será punta de lanza para un gran avivamiento que se viene, y lo creemos con todo el corazón, y a lo mejor ha habido duda, pero no se va a retrasar, se va a cumplir en el tiempo del Señor. Y lo estamos viendo, ¿por qué? Porque antes de que se me pase, ya se acerca, ya estamos casi a la puerta de nuestro evento, de nuestro 22 aniversario, nuestro congreso que vamos a tener aquí en la ciudad de Morelia. Así es, y les invitamos, Viviendo en lo Sobrenatural, el día 27 y 28 de este mes, pues prácticamente ya unos cuantos, 2 semanas, 3 semanas. No, más o menos, ya, sí. 2 semanas. ¿La que viene? Sí, les invitamos. Estamos a 21 días, ¿no es cierto? No, a menos ya. A 16 días. Sí. 16 días, prácticamente 15 días, 2 semanas. Sí. Y sería, les invitamos para que se registren también aquí al número que se les da, al 44 36 54 66 32, o bien también ahí en Fuente de Vida, que precisamente el día de mañana tenemos reunión a las 6 de la tarde. Así es. Y ahí también se puede inscribir. Sí, o todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde la iglesia ha estado abierta para todo aquel que quiera ir a orar, a adorar. También ahí se pueden inscribir si ustedes gustan asistir, con mucho gusto les recibimos con los brazos abiertos, al igual que el Señor, y ahí estamos todas las tardes a las 6 de la tarde. Y bueno, la palabra del Señor se va a cumplir. Efectivamente, y es una realidad. Fíjate, si vemos también, por ejemplo, en el caso de Abraham y de Sara, la incredulidad de ellos causó también una situación. ¿Sí? Que Sara le diera oportunidad de que tuviera otro hijo con Agar. Con Agar, exactamente. Vienen consecuencias de la duda. Esa es una realidad. Sí es verdad, porque la palabra de Dios lo está diciendo. Vienen consecuencias de dudar de lo que Dios dice que se va a cumplir. Pero también vemos que nuestro dudar o la duda, que la falta de fe no le impide a Dios cumplir su palabra, porque exactamente en el momento que Él dijo se cumplió, y así sucedió, porque la promesa para Abraham era ese hijo. ¿Sí? Y se cumplió porque nació ese hijo, y vemos ahora ese pueblo grande que es Israel, ¿sí?
y que ha sido sostenido a lo largo del tiempo por esa gran promesa de Dios, porque dijo, voy a ser una nación grande y que será de bendición. También vemos que dijo que será de bendición para otros pueblos, y vemos aquí el cumplimiento de la palabra, cuando también le dijo a María, ¿no? Ahí es el cumplimiento de la palabra, nuestro Señor Jesucristo, y se cumplió la palabra a cabalidad y en el tiempo que Él dijo, a pesar de la duda de Abraham, a pesar de la esterilidad y duda también de Sara, y también se cumplió la palabra. Sí, y lo vemos en Zacarías y en Elizabeth, al igual que en la Virgen María, que ella dice, bueno, no, también vemos que se saca como de onda y dice, bueno, yo soy soltera, yo no me he casado, pero ¿cómo será esto? No lo sé, pero hágase en mí como tú quieras, le dice al Señor. Y yo creo que necesitamos tener pues esa disposición en nuestro corazón, como lo dijo ella. Dice que le dijo, aquí, ¿en cuál le dice? En el 38 le dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Queridos amigos, si Dios te ha dado una promesa, te ha dado la respuesta a tu necesidad, se va a cumplir la palabra de Dios. Quitemos toda duda, toda incredulidad de nuestro corazón, porque la palabra se va a cumplir, pero como dice Anita, y es muy cierto, la duda retrasa, la duda te hace estar más en ese proceso, en esa dificultad. Sabemos que Dios es poderoso y se va a cumplir, pero qué necesidad hay de sufrir más de la cuenta. Vemos un ejemplo, Ale, muy característico, muy ilustrativo en el pueblo de Israel, en el momento en que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Dios dijo, van a pasar el desierto, van a llegar a la tierra prometida, porque yo les voy a dar una tierra en la cual fluye leche y miel. Uh-huh. Ustedes van a habitar esa tierra va a ser de ustedes, yo ya se las di. Dios dio la palabra, sí. Pero ¿qué pasó? A causa de la incredulidad del pueblo, un camino que iba a ser de 40 días se convirtió en 40 años. Sí. Entonces, vemos que a causa de la incredulidad de este pueblo, tardaron muchos. Ciertamente se cumplió la palabra y a Dios no se le salió nada de control, pero muchas de esas personas ya no vieron la promesa de Dios cumplida en sus vidas a causa de esa incredulidad. Dios cumplió su palabra para su pueblo, sí, pero muchos no la alcanzaron. Así es, Anita. Y no es que Dios, es que entonces Dios se equivocó, es que no. O Dios no puede. O Dios no puede, exactamente. ¿No? Aquí vemos la gran diferencia en estos dos ejemplos. Se cumplió la palabra en la familia de Zacarías y de Elizabeth, así como se cumplió en la Virgen María, así como se cumplió en Abraham y en Sara. La palabra se cumple, pero es muy importante quitar toda duda de nuestro corazón y no dudar de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no retarda, ¿cómo dice? Su promesa, como algunos tienen por tardanza. Exactamente. Entonces, es muy importante la actitud con la que uno recibe la palabra de Dios. Y vamos a lo que es Marcos 11:23, que nos dice ahí, el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. A ver otra vez. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si no dudamos en nuestro corazón. Y a veces es difícil, ¿no, Anita? A veces es difícil pues aceptar la palabra, como yo comentaba al principio. A mí en lo particular el Señor me ha dado grandes promesas y de verdad pues yo sí he dudado y digo, ¿cómo yo, Señor? Si no hice esto, o si no, ¿por qué? Porque vemos con los ojos físicos, porque vemos con las situaciones por las cuales estamos pasando. No abrimos nuestros ojos espirituales, aún están cerrados, porque no podemos ver con los ojos con los que Dios nos ve. Es que muchas veces pensamos que es por merecer algo,
que es Ándale, porque esa es otra. yo hice esto y a mí no me has dado, o yo no hice esto, ¿cómo me vas a dar a mí? Y no es por merecer, es porque a Dios le place, porque Dios quiere. Otra cosa, muchas veces decimos sí, yo creo, sí, y declaramos, ¿no? Pero realmente está conectado a tu boca con tu corazón. ¿Realmente lo que estás hablando lo estás creyendo o nada más lo estás diciendo de dientes para afuera? Porque una cosa es hablarlo y otra cosa es hablarlo, pero realmente estarlo creyendo. Y así lo dice de la palabra en Romanos allá 10:9, 10:10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces debemos creerlo y hablarlo. Así no es. Nada más hablarlo. Así es, Anita, tienes mucha razón. Y qué punto importante tocaste. ¿Cuántas veces decimos creer, pero en realidad no creemos? O sea, no está conectado, como dices tú, lo que hablamos con lo que creemos, con lo que pensamos. Y aquí nos dice el Señor Jesucristo, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, ¿por qué lo dice nuestro Señor Jesucristo? Mi Biblia lo tiene en letras rojas. O sea, Jesús no miente. ¿Por qué entonces no? Y es literal, ¿no? O sea, el hecho de que le vas a decir al monte, quítate y échate al mar. O sea, lo tomamos muy... Ay, no sé la palabra... Pues sí, o sea, lo queremos que se haga así. Y no es con los ojos físicos. Es que hay que entender también, Ale, que muchas veces el hecho de que nosotros pidamos algo con fe no debe de ser fantasioso, ¿sí? Como por ejemplo, digamos, ¿no? Yo quiero volar, ¿no? Y voy y me subo porque tengo fe y que sé que voy a volar, voy y me subo a un avión, me aviento sin paracaídas y tomo la suelo. Entonces no debe ser fantasioso, ¿no? En sí, si lo queremos leer literalmente, pues se puede realizar porque Dios es poderoso y la fe le dio el poder para poder hacer las cosas, ¿no? Pero más sin embargo Él nos dice también que nosotros no pidamos algo fuera de lo que está fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, y se cumple cuando es bajo la voluntad de Dios, cuando nosotros pedimos algo y cuando no pedimos para nuestros deseos, para nuestros placeres, dice Santiago también. Para nuestros deleites. Para nuestros deleites, exactamente. Obviamente está bajo la voluntad de Dios y Dios obviamente va a obrar a nuestro favor, ¿sí? Entonces, el hecho es de que nosotros no dudemos lo que estamos pidiendo, mientras esté bajo la voluntad de Dios. Así es. Y yo no sé, querido amigo o amiga que nos estás escuchando, nos estás viendo, no sé qué le hayas pedido tú al Señor y el Señor ya ha respondido, o probablemente no le has pedido nada, sin embargo tienes un llamado de Dios, tienes un cumplimiento, se va a cumplir su palabra, tienes un propósito, Dios tiene un propósito para tu vida. Y a lo mejor te estás rehusando a seguir ese llamado, a buscarle, a tener esa relación, ese encuentro verdadero con Dios. Déjame decirte que la palabra de Dios es viva y es eficaz y se va a cumplir en el tiempo del Señor. O si tú que estás pasando o pasaste, ya tienes un tiempo muy largo pasando por problemas difíciles y que no ves la tuya, que no ves la salida, que sientes que el Señor no te ha escuchado, déjame decirte que el Señor escucha tu oración. Y más si dice que clama el justo y Dios escucha. Si tú eres justo, si tú has sido ya justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si tú ya le has reconocido como tu Señor y Salvador, el Señor escucha. Aunque para nosotros el silencio de Dios pareciera que no tiene tiempo para nosotros. No es así, querido amigo. Dios te ama, Dios es bueno y Él tiene control y tiene cuidado de la situación por la cual estés viviendo. Y hoy te dice el Señor, se va a cumplir lo que me has pedido o lo que te he dicho en tiempo atrás, se va a cumplir en mi tiempo. Se va a cumplir en el momento que el tiempo de Dios es perfecto. Estamos viendo nosotros como iglesia, como congregación, el cumplimiento de una promesa de Dios. Se está gestando el avivamiento que tanto necesitamos.
yo te invito, mis compañeros aquí, yo te invitamos a que te inscribas, a que no eches en saco roto, como se dice por ahí, esta invitación que viene más que nada del Espíritu Santo. La palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, en la vida de Anita, en la vida de Adrián, de nuestras familias, en mi vida, en la vida de nuestros pastores y de todos aquellos que le creemos a Dios. Pero vamos a creerle con un corazón como María, con un corazón dispuesto. Vemos que pues la incredulidad trae retraso, puede traer consecuencias. La palabra se va a cumplir porque se va a cumplir, pero qué mejor que podamos ser partícipes y que podamos ver ese cumplimiento de la palabra. Exactamente, Ale, porque Dios no nos va a dar algo con lo que nosotros no podamos. Así es. Dios marca su tiempo en el momento en que nosotros estamos preparados. Si nosotros, a lo mejor ya la promesa ya está. Sí. Pero si nosotros aún no estamos preparados, Dios no nos lo va a dar hasta que nosotros tengamos la madurez necesaria para poder recibir lo que nos está dando. Porque de otra manera, pues en vez de ser una bendición para nosotros, pues sería algo perjudicial, ¿no? Si no estamos preparados. Es como aquel padre que le regala un carro a su hijo y su hijo aún no tiene la edad, aún tiene 12 años, 11 años, no tiene ni la madurez física ni la madurez mental para manejar ese carro. Entonces ese carro, en vez de ser de bendición para ese niño, va a ser pues de perdición, ¿no? Sí. Así es, Dios cumple sus promesas a su tiempo, pero su tiempo se cumple cuando nos prepara a nosotros para recibir esa promesa. Necesitamos estar preparados. Sí, Anita, tienes mucha razón, y por eso nosotros pensamos que el Señor ya no nos ha escuchado, que el Señor ya se le olvidó, que ya no nos va a dar nada, y eso genera en nosotros pues la duda, el pensar que Dios ya se olvidó, pero todo eso lleva un proceso, como dice Anita. Necesitamos ser preparados para poder recibir. ¿O no, Adrián? ¿Tú qué piensas? Pues sí, en realidad, como estábamos leyendo ahí la historia de Zacarías, la preparación, pues obviamente viene a través de ser justos, ¿no? Sí. Y el hecho de ser justos nos da una gran ventaja. Bueno, la ventaja total, digámoslo así, porque precisamente gozamos de esas promesas que Dios, que Dios ya tiene escritas en la palabra, y esas promesas se van a cumplir en cada uno de nosotros. Si la palabra mintiera, pues obviamente no hubiera sucedido todo lo que leímos, ¿no? Del hecho de que se cumplió la promesa tanto en Abraham como, está vigente, como en Zacarías, como incluso en María. Sí. Entonces, en realidad no se hubieran cumplido esas promesas, sí, pero más sin embargo vemos que sí se cumplieron. Y tenemos la certeza de que todo lo que prometió, las 300 y tantas promesas que están en la palabra, podemos acceder a ellas, pero necesitamos tener la certeza de que se van a cumplir. Sí, certeza, o sea, es fe, es exactamente eso, es certeza de lo que esperamos. Sí, la convicción de lo que no vemos, y nos traerá esas promesas cumplidas, como dice aquí en el versículo 14, en Lucas 1:14 y tendrás gozo y alegría. Dice el versículo, ¿lo tienes, Anita? Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento. De la promesa, de ver cumplido el propósito de Dios, sus promesas en nuestras vidas, pues va a causar ese gozo, esa alegría, no nada más en uno, sino en los que están a tu alrededor. Cuando venga el cumplimiento de esa promesa, estamos seguros de que se va a cumplir toda la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, se va a cumplir, queridos amigos, en el tiempo de Dios. No dudemos, tengamos un corazón dispuesto, un corazón receptor para cada promesa, pero lo más importante, como lo mencionaba Adrián, si tú aún no has tomado esa decisión tan importante, porque es una decisión de nosotros, yo creo que la más importante y la más trascendental para nuestras vidas, que es el reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú has dudado, si tú no has querido dar ese paso, o piensas, no, es que eso no es para mí, o eso no me puede, ¿en qué me puede ayudar? Déjame decirte que en mucho, porque pasas de muerte a vida, y pasas de ser una criatura hecha y creada por Dios a ser parte de su familia, a ser su hijo, ¿no, Anita? Así es, porque dice su palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando damos ese paso de fe, ¿sí? Pasamos a ser sus hijos, y como sus hijos tenemos derecho a todas
la herencia, las bendiciones, a todo lo que el Padre tiene. Y muy importante, es requisito el ser justo. Lo más importante, como dijiste, es la salvación. Lo demás, todo lo demás, todas estas promesas que Dios tiene para nosotros ya son añadiduras, porque lo más importante es la salvación y el regalo ya está. Aquí lo importante es que tú pases por ese regalo, que pases por ese reconocimiento que ya Dios hizo para tu vida. Así es. ¿Y algo que quieras comentar? Y esa gran promesa se va a cumplir, dice San Juan 20, 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La promesa se va a cumplir, vamos a tener vida eterna en su nombre, dice. Y que si vimos que esas otras señales se cumplieron, esta señal también se va a cumplir. ¿Por qué no se cumpliría esta? Porque exactamente, entonces, pero obviamente se va a cumplir en el tiempo que Dios la dijo, y esa palabra se va a cumplir y nosotros vamos a verla hecha en nuestras vidas también, pero es necesario creer que Jesús es el Cristo. Así es, Hijo de Dios. Así es, Adrián. Y bueno, pues si tú no has tomado esa decisión tan importante y quieres hacerlo en este momento, yo te invito a que hagamos una oración juntos y te invito a que repitas conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra, que pagaste por mí en la cruz del Calvario, que llevaste todos mis pecados. Te pido que me perdones, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que tú resucitaste y porque tú vives, yo vivo, Señor. Yo quiero ser parte de tu familia y quiero que cuando yo muera, yo quiero estar contigo, Señor. Te pido que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. En tu nombre poderoso, Señor Jesucristo, yo te lo pido. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy quiero, Señor, esa nueva vida que solo en ti la puedo tener. En tu nombre lo pido, amén. Y bueno, queridos amigos, pues si tú has hecho esta oración, esta pequeña oración, creyendo con todo tu corazón, déjame decirte que has pasado de muerte a vida, de muerte espiritual, hablamos de muerte espiritual, a la vida eterna de Jesucristo, y hay fiesta en el cielo. Y pues déjame decirte que Dios es el mayor cumplidor de las promesas que Él te da. Dios nunca nos va a fallar. Su palabra es infalible y todo lo que Dios promete, todo lo que Dios nos dice, eso se cumple. Y bueno, pues Anita, algo que quieras comentar, ya nos vamos, se nos terminó el tiempo. Como dice Sale, Dios siempre cumple sus promesas, porque dice allá en Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo hará, solamente hay que creerle. Así es. Adrián, nos despedimos. Dice su palabra que en Él las promesas son sí, son amén, y cuando Él promete, Él va a cumplir, obviamente, y se cumplen las promesas de nuestra vida. Pero Dios es tan bueno con nosotros que nos sigue dando la oportunidad en que nosotros volvamos nuestro rostro a Él, que le reconozcamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces hoy es el día de la oportunidad, hoy es el día de salvación, hoy es el día de reconocerle. Así es, no tenemos la vida ni el tiempo comprado, el tiempo le pertenecen a Dios, queridos amigos, y hoy si tú has tomado esta decisión tan importante, créeme que tu vida va a cambiar. No se te van a acabar los problemas, ¿no? Eso es una total mentira, pero la diferencia es cómo enfrentarás los problemas ahora de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y así será. Porque, bueno, estamos siendo a lo mejor muy repetitivos, las promesas de Dios se cumplen y Dios es bueno. Y bueno, si este ministerio ha sido de bendición para tu vida y Dios ha puesto en tu corazón el deseo de ayudarnos, de apoyar con tu oración, pero también con tu economía, si Dios ha puesto en tu corazón, obedece, sé obediente y créele a Dios, porque Él no dejará de sorprender tu vida. Él nos recompensará mucho más abundantemente de lo que pedimos, hasta de lo que pensamos o lo que nosotros no podemos entender. Si Dios lo ha puesto en tu corazón, hazlo, querido amigo. Yo te invito a que sin temor, creyéndole a Dios y no dudando, lo hagas, porque serás muy bendecido. Y bueno, pues no nos resta más que pedirles, háganos un favor. Sonría, porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Hasta la próxima.
el día de la decisión ya se llegó. ¡Le toca a México! ¡Avivamiento!